Bueno, este, es muy difícil hablar después de dos compañeras y profesionales y académicas, estudiosas, dos mujeres de esta universidad, ¿no? Pero sobre todo es difícil porque uno ha sido parte de esta historia cruel. Yo tengo 76 años, he militado de los 22 años en el trotskismo. He visto compañeros como Víctor Nué, que se recibió de abogado, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, detenido y desaparecido en Buenos Aires. Víctor, para mí, fue una de esos estímulos decisivos junto con las madres, y perdón por los hermanos, esposos e hijos, pero Víctor Nué y las madres fueron el motor que me llevó a decir, en el año 1982, ese grupo de madres, había un hermano y un hijo, el doctor Pascual Ariño y Dardo Molina hijo, y Carmen de Mitrovich, bueno, un grupo de madres que concurrieron al local partidario donde yo militaba a pedir abogados, porque en esa época no había abogados que quisieran y pudieran asistirlos. Yo estaba especializándome en el derecho del trabajo, disciplina que la llevé con amor hasta que me jubilé. Pero fue el dolor de ellos los que me obligaron a decir que sí. No fue fácil, porque me desviaba de mi especialidad, de mi amor, que era la defensa de los obreros, de los trabajadores en Tucumán. ¿Por qué comienzo con esto? Porque no es fácil hablar de la historia del dolor, porque esto es la historia del dolor. La historia política la conocemos los militantes políticos en forma directa. Acá estoy viendo viejos compañeros como yo, viejos, en el buen sentido y en el mal sentido. Pero el dolor es el motor, por un lado, que me llevó a mí a esta posición. Pero quiero decirles con total franqueza que el resultado académico de mis presentaciones en tribunales fue el resultado o la conclusión o la vía, mejor dicho, fueron mis presentaciones las vías necesarias, imprescindibles para que el Estado genocida, transformado luego en constitucional, me niego a decir democrático por muchas razones, fue un gobierno constitucional que nos costó muchísimo a mis queridas colegas que están sentadas acá, tanto Alicia Nole, Liliana Vitar y yo, peregrinar por tribunales militares en el comando de la Quinta Brigada, en unos fríos, yo no sé si hacía realmente frío, pero vivíamos heladas las tres, asistiendo a los familiares. Tuvimos que atravesar procesos militares y si no lo hacíamos, no podíamos acceder a la justicia civil, pero fue un engaño, porque nunca pudimos llegar a la justicia civil. Fuimos hasta el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, viajamos las tres a Buenos Aires a hacer las presentaciones con las pruebas y de ahí nos derivaron a la Cámara Federal de Apelaciones en Córdoba. La cuestión es que nos daban 30 días de plazo. Nunca lo pudimos cumplir, pero no porque no quisiéramos, sino porque la maquinaria estaba impedida. Comienzo desde ese lado porque yo quiero rendir homenaje. Rindo homenaje en primer lugar, y por eso lo nombré a Víctor Nué, a la Universidad Nacional de Tucumán, laica y gratuita. Protagonista no solamente a nivel cultural, mejor quizás sean las licenciadas y doctoras en filosofía y en letras que puedan decir el producto intelectual que sacó la universidad, pero yo como tengo la base política voy a reivindicar las luchas culturales, políticas y sociales hermanadas con los obreros en el tucumanazo. Esas luchas en el comedor universitario que yo en esa época no militaba y miraba con una admiración
y por qué no con miedo, de estos audaces que se paraban en un escritorio o en la mesa del comedor a decir que estaban hartos de las injusticias sociales y económicas del momento. Comencé a admirar el pensamiento, qué nivel político, cada posición doctrinaria política del peronismo, desde el Partido Comunista, desde el trotskismo, del socialismo, eran cátedras discursivas que hoy no las escucho. Se estudiaban textos para poder levantar la mano en las asambleas universitarias y en el comedor universitario. Antes de salir de casa me habla Mimi Carreras y me dice, vive en Belén. Voy a Tucumán porque mañana le ponen la placa al comedor universitario en la calle Ayacucho, el 400 de Juan Carreras, detenido, desaparecido, recuperado por los compañeros del CAMIL que están presentes en el Pozo de Vargas, estudiante de bioquímica secuestrado en la universidad mientras rendía un examen, por el solo hecho de pensar distinto. ¿Era militante? Sí era militante, pero era estudiante. Ya prácticamente al final de su carrera universitaria le privaron de ser bioquímico o farmacéutico. Lo sacaron del aula cuando rendía el examen. Y acá Alicia Noli, que también puede corroborar lo que estoy diciendo, porque su marido fue secuestrado horas antes y también estudiaba, era estudiante, lo conocía Juan, eran amigos, era de la misma agrupación. Yo reivindico la política, porque aquí lo doctrinario es la justificación que el Estado constitucional nos obliga para poder condenar los crímenes de lesa humanidad. Pero si no hubiese habido estudiantes, esa levadura maravillosa del tucumanazo, hubiese sido muy difícil la llegada de Juan Domingo Perón en 1973, primero Cámpora y después Juan Domingo Perón, y hubiese sido muy difícil hacer retroceder la represión contra los obreros azucareros que desde el año 66, junto con pequeños cañeros, venían resistiendo el plan de destrucción de la industria azucarera. Y uno, el pasado con el presente, esto no es nuevo de destruir la industria. Tucumán tuvo la triste historia de la destrucción azucarera en 1966. Y yo estoy hablando de las grandes luchas obreras azucareras, mujeres y hombres, que hasta en el año 1974 fueron desplegadas con vigor. No es casual el operativo Independencia en 1975, porque si no hubiese habido lucha obrera en los ferrocarriles, en los docentes, en las universidades, y abogados dedicados a la defensa de los obreros que hoy no están, que están detenidos, desaparecidos y en algunos casos, muy pocos casos, encontrados, como el doctor Dardo Molina. Médicos que no figuran como víctimas en casi ninguna de las causas, porque si el familiar por alguna razón no se presentó como querellante, pasa a ser una víctima y punto, pero es una víctima del año 74, que fue encontrado su cuerpo en las cercanías de Yerbabuena. Si no recuerdo mal, el doctor Malena, ¿puede ser? ¿Ah? Magdalena. Era un médico que por el solo hecho de haber asistido a heridos, porque no era un militante activo. Es decir, ¿la militancia fue la causal del genocidio? No. Fue un plan sistemático, político, económico que comenzó en el norte caliente, porque además también había otros brotes como en Córdoba, que fue el cordobazo. No fue casual que haya comenzado en Tucumán. Hoy comentaba
le comentaba acá a Mirta, que observemos de donde hay industria azucarera, hay pueblos pobres. Yo no conozco industria azucarera con pueblos ricos. Entonces el familiar aparecía de noche y se los comía a los obreros azucareros. Después supimos que eran los capataces que con cadenas se llevaban a los obreros y se pudo demostrar que en los sótanos del ingenio Santana, los revoltosos, porque pedían mejoras laborales, los llevaban y morían o se desangraban en los sótanos del ingenio. Este libro, como dijeron acá, también Soledad, Virginia y Mirta, yo le doy un valor como un instrumento de advertencia de lo que yo estoy observando, que las prácticas genocidas que lo describe la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y después se aumenta, digamos, la causística en lo que fue el genocidio en Ruanda, con respecto a los delitos sexuales de las mujeres, ¿no? Si nosotros comenzamos a describir los hechos que constituyen el delito de genocidio, que no lo voy a hacer ahora porque el libro está a disposición de ustedes, pero sí quiero, aparte de rendir homenaje a mis queridas colegas y amigas Alicia Noli, Liliana Vital, y acá a los peritos del CAMIT, que con su abnegada disposición profesional, moralmente e ideológicamente consustanciada con las víctimas, con la verdad, con la justicia y con la memoria, quienes fueron y siguen siendo maltratados por el Poder Judicial Federal, negados, ocultados por el Poder Judicial Federal, digo, fiscales y jueces en actividad, y lo digo porque lo saben, porque está escrito, que yo deploro que sigan ocultando a profesionales por el solo hecho que no están encolumnados ni reciben órdenes que puedan distraer científicamente los objetivos a investigar. Como abogada, para mí fue fundamental que nosotros no nos detuvimos, ni ustedes ni yo, frente al juez Felipe Terán, que decía, ¿qué buscan ahí si están en Europa? O los que siguieron después, que nos desviaban las investigaciones hasta que se encontró la boca del pozo de Vargas. Valieron todos los esfuerzos de ustedes, absolutamente egresados de esta universidad. Si no hubiese sido por ustedes, valientes, técnicos, profesionales, y si no hubiese sido por el apoyo de muchas personas que pude sobreponerme a tres atentados a mi casa y 2 a mi vehículo, no lograron que nosotros retrocedamos. El bucismo estaba con todo el poder y se logró determinar que el foso de Vargas estaba conectado con el Arsenal Miguel de Ascuénaga. Hicimos todo el periplo, pero la cobardía de ahora no nos permite avanzar hacia el fondo de la finca de Vargas, donde estuvo la casa de Antonio Vargas, porque ese predio tiene historia y tiene elementos bajo tierra, y no sé por qué y desde dónde siguen ocultando la reconstrucción y la recuperación de lo que ustedes, los familiares que están acá, están exigiendo y no son escuchados. Uso este espacio universitario para decirlo, doctora, porque me parece fundamental que este libro sea un instrumento, pero también un puente. Muy bien, y para no ser tan larguera, porque la historia de ustedes y la historia nuestra lleva 50 años, quiero decirles con extrema tristeza, preocupación, que las prácticas genocidas ya se están aplicando. Como abogada estoy hablando,
no como militante ni como pensadora de izquierda. Lamentablemente, en el mundo se están llevando prácticas genocidas. Solo basta leer la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El solo hecho, yo voy a mencionar uno, y acá está mi hermano, y ayer y antes de ayer lo dije. Me comprometo como abogada a volver a ejercer la abogacía en la justicia federal si aparece una víctima, un familiar, con un familiar fallecido por falta de medicamento. Y tengo que ser muy respetuosa porque en esta sala tengo una gran amiga que lo está padeciendo. Y el Estado Nacional no está otorgando la droga oncológica. Si yo tengo una víctima y que pueda constatar que el Estado le ha negado la droga, voy a interponer la denuncia para que la Fiscalía investigue el delito de genocidio con la intencionalidad de destruir un sector diferenciado de la sociedad que son nada más ni nada menos que los pobres. Lamentablemente no es la única práctica genocida que yo ya veo que se está produciendo. El tema de los muertos en la ancianidad. Yo ya soy vieja, pero todavía no me considero anciana y por suerte supero la mínima. Pero la cantidad abrumadora en el aumento de los ancianos por falta de alimentación adecuada y medicamentos, hay que demostrar estos dos hechos y también engrosaría el delito o una práctica del delito de genocidio. Es decir, estamos en una situación gravísima. Como dijo Virginia y como lo señaló Mirta, este libro aparece en el momento que yo menos lo imaginaba, doctora. Yo creía que el libro iba a salir 2 años antes, donde estaba más o menos tranquila la situación. Pero que aparezca ahora es como, a mí me interpela, no el libro, me interpela la sociedad, la actualidad. Y si yo presento este libro con los hechos del pasado, este libro no tiene sentido de ser si no aprendemos a luchar contra las prácticas genocidas, sean civiles o militares. Es así. ¡Bravo! Bueno, por último, quiero volver a agradecer a la Universidad Nacional, que la está pasando tan mal, no solamente la de Tucumán, sino en el país. Digo, tantos estudiantes universitarios detenidos, desaparecidos, que muchos de ellos, como Víctor Noé, no hemos encontrado su paradero, pero que sabemos que todos están muertos, porque el mismo Videla se lo dijo al periodista Reato, están todos muertos. Por lo tanto, digo que la sangre derramada no tiene que ser en vano. Y ojalá esa levadura estudiantil vuelva a crecer y que se unan con los otros sectores sociales, porque el final es muy feo. No hay sector social y económico del pueblo que no está vulnerado. Si no nos unimos realmente, va a ser muy difícil revertir las prácticas genocidas. Miremos Bolivia lo que está ocurriendo. Ya está autorizado el presidente de Bolivia a usar las armas militares de fuego contra el pueblo desarmado. Y creo que el presidente Milei, que ha enviado 2 Hércules, va en ese sentido. Por lo tanto, este libro tiene que ser leído con esa mirada y con esa finalidad. Nos preparemos
que sea un puente hacia lo que no vivieron el horror, para que democráticamente deliberemos, para que democráticamente presentemos planes, nos organicemos democráticamente en distintos lugares para que las prácticas genocidas no se sigan profundizando en la Argentina. Muchas gracias a todos por haber venido.